Esto no necesita estar prendido, creo, ¿no? No. Bueno. Necesitamos un portaavión. Shalom y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través también de la internet, a través de YouTube, de este medio, ¿verdad? De comunicación a todos los que nos vean y a los que podamos ser nosotros de bendición a través de la Escritura. Y esta tarde del Shabbat vamos a hablar un tema muy importante relacionado con la parashá Harei Mot, que quiere decir después de la muerte, refiriéndose a la muerte de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, en aquel entonces. No cabe duda que el tema principal que gira toda la Escritura es a través de la reconciliación entre Dios y el hombre y Dios. Ese es el tema principal de toda la Escritura, y obviamente la ira de Dios está sobre el hombre a causa del pecado. Por lo tanto, había que buscar una vía para quitar el pecado del medio, y estos fueron llamados los sacrificios. Son los sacrificios que Dios trajo a la tierra, al mundo, fue por la misericordia de Él. Yo tuve la oportunidad de estar en muchos lugares. He escuchado muchas anécdotas de otros dioses. Estuve en Chichén Itzá, en la península de Yucatán de México, y allí el guía turístico nos dio un recorrido, nos explicaba, hace muchos años de esto. Eso fue en el 2005, hace ya 10 años. Nos explicaba todo cómo eran los sacrificios y todo, algo que decía, wow, qué tremendo, ¿no? Los sacrificios humanos y de niños y todo lo que hacían allí. Hemos escuchado muchas anécdotas de otros pueblos, otras tribus, en referente a la adoración a esos dioses. ¿Están aquí ustedes conmigo? Pero muy pocos conocemos de los sacrificios y la adoración al Dios realmente que creó los cielos y la tierra, conocido en la Escritura como el Elohim, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Reitero, muchas personas, muchos turistas alrededor del mundo pueden ir a Machu Picchu en Perú, otras pirámides por allá, pueden ir a las pirámides de Egipto, pueden ir a las pirámides de aquí de México, pueden ir a centros, lugares de adoración satánicos, ritos en Roma, en Italia también, coliseos, donde el vencedor se daba a sí mismo, la gente luchaba y trataba de ser el mejor para al final morirse y ofrecerse en sacrificio a esos dioses. Entonces, podemos saber que en la historia humana hay un gran conocimiento a través de estos grupos étnicos, tribus y naciones que se ofrecían a esos dioses. El punto central y por qué estamos aquí, el punto por qué todos queremos conocer más, es porque debemos hacernos la siguiente pregunta a todos. ¿Somos eternos? ¿Creemos que nunca vamos a morir? Y si morimos, ¿a dónde iremos? Pero otra pregunta es, ¿qué hay después de la vida? Mientras la persona se encuentra un poco joven, fuerte, pues muchas personas no piensan en esto porque dicen, bueno, soy todavía joven. Pero sabemos que hay también enfermedades que acechan las personas, hay accidentes por todos lados, marítimos, aéreos, en carretera. Y la pregunta central vuelve a girar, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Si muriera, ¿hacia dónde fuera? La originalidad de la pregunta. Porque no es preguntarse por lanzar una pregunta al aire, sino realmente es estar consciente de hacia dónde tú irías. ¿Habrá alguien que pueda entender lo que estoy hablando? ¿O seré yo el único aquí que me estoy meditando en esto? Amén. ¿Usted está aquí conmigo? Amén. La vida tiene un valor muy grande para Dios y por supuestamente creo que para usted también. Escuchamos también, aparte de los ritos satánicos y las pirámides que hablaba, también otros tipos de religiones terroristas, llamadas así, que ofrecen sus cuerpos, explotan para matar otra cantidad de personas a fin de que ellos crean de que su alma puede ser elevada a un nivel
real y donde van a abrir sus ojos después de la muerte en un castillo, un palacio con muchas mujeres. Conocemos también otros tipos de religiones que creen que si tú eres rico en esta tierra, en el mundo que viene serás rico. Si eres pobre aquí, serás pobre en el mundo que viene. Y a esa gente yo le he hecho trabajo porque trabajo en la construcción y me lo han contado. Y estoy hablando del hinduismo, del budismo y diferentes tipos de religiones que existen en el mundo. ¿Está usted aquí conmigo? Yo quiero dejarle saber en cada Shabbat, traerle un reto a su vida. Traerle un reto que usted no está en un lugar, ni usted participa en un grupo religioso o una congregación por participar, sino porque usted está interesado en conocer quién tú eres, quién es Dios, qué puedes hacer para acercarte a Él, qué puedes hacer para agradarle a Él y qué puedes hacer tú por los demás. ¿Usted está aquí conmigo? No es ir a una congregación o ir a una denominación llamada iglesia y llegar ahí sentarnos por sentarnos. Es buscar la respuesta a tantas preguntas que hay dentro de nuestra alma. ¿Usted está aquí conmigo? Yo quiero dejarle saber a usted que todo ser humano en la tierra tenemos muchas preguntas dentro. Y una de las cosas por qué tenemos tantas preguntas es porque carecemos de conocimiento. Y no estoy hablando de un conocimiento humano, sino un conocimiento espiritual o celestial. Entonces, cuando en las naciones, muchas tribus alrededor de Israel, fuera de las fronteras de Israel, celebraban sacrificios a otros dioses que aparecen en la Biblia, los moabitas, los amonitas, estos son diferentes otros tribus, aquí en Occidente también, miles de años, también otros tipos de tribus, brindando un tipo de adoración a esos dioses. Entonces, el Dios real, único y poderoso, llamado el Shaddai, llamado el Gibor, el poderoso, se revela ante los hombres, su presencia, y empieza a darle una serie de información y leyes al hombre para que el hombre pudiera entender qué quiere realmente ese Dios todopoderoso. Porque lo primero que Dios hace, ubíquense en esto, hace más de 3.370 años, la nación de Egipto, Misraim, era la nación más poderosa sobre la tierra. Era la nación que tenía el ejército más poderoso en la tierra. Era el centro cultural de todas las naciones. Era la nación que manejaba el mercado internacional. Decir Egipto en aquel tiempo era decir el lugar donde hay todo lo que necesitamos. Por eso tú ves cuando Abraham tiene hambre, desciende a Egipto, Isaac desciende a Egipto, y todo el mundo descendía a Egipto, ¿verdad? Porque querían buscar allí algún tipo de provisión, como hizo Abraham, después como quería hacer Isaac, a tal punto que Dios le dice a Isaac que no descienda a Egipto, debido al hambre que había, la crisis que había. Pero Dios lo primero que hace sobre esta gran nación, vista por todo hombre en la tierra, era juzgar los dioses de Egipto. Y Dios empieza a mostrar su amor y su gran misericordia urgentemente con el hombre. Dios no gustaba de la muerte del hombre, porque un ejemplo de eso lo podemos ver en la Escritura cuando Caín se rebela en contra de su hermano Abel, lo mata. Dios no está de acuerdo con esto, le llama la atención a Caín. Esto quiere decir, Dios no está de acuerdo con la muerte. Dios desea que el pecador se arrepiente y viva. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Como repito, había muchos templos, muchos lugares. El templo de Diana de los Efesios, podemos verlo en el Nuevo Testamento, allí en el Brit Hadashah, o en la Escritura, en los libros apostólicos. Un templo que tomó 120 años, siendo la competencia del templo de Jerusalén. Lo construyen con piedras preciosas de mármol, traídas de distancia lejana. Repito, costó 120 años construirlo. Era el centro de atracción de toda Europa
y de gran parte de Asia, donde llegaba la cantidad mayor de turistas de todos los lugares. Era como en la competencia, por así decirlo, para si alguien me entiende, de templo con respecto al de Jerusalén. Lo que la gente no sabía era que, y obviamente por la falta de conocimiento, hoy tenemos toda la tecnología, podemos tener un conocimiento aún mayor. El que no tiene conocimiento es porque no quiere tenerlo, porque no quiere estudiarlo. Pero indiscutiblemente en Jerusalén había realmente, por decirlo, un culto, para ver si me entienden, a un Dios todopoderoso. Si no logras captar este mensaje, nunca podrás captar otro en su vida. Esto es lo más importante que usted pueda captar. Le estoy hablando de cómo el Dios de los cielos comienza a revelar su voluntad a los hombres en la tierra y le empieza a decir qué es realmente lo que Él quiere. Entonces el templo de Jerusalén tenía un culto de adoración, alabanza, sacrificios. Realmente leyes, instrucciones, levitas, los sacerdotes. Madián tenía sus sacerdotes, Egipto tenía sus sacerdotes, los moabitas, etcétera, etcétera, todas las culturas. Pero Israel, el pueblo de Israel, constaba con la única verdad absoluta que proviene de Dios. Es decir, las demás naciones de la tierra carecían completamente del conocimiento de quién era el verdadero Dios. Por eso Yitro le pregunta a Moisés, ¿cuál fue el Dios que se te apareció? Y Moisés le dice, es el Dios de los hebreos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo, ese sí es un Dios poderoso. Porque conozco de muchos dioses, pero este Dios es un Dios poderoso porque conozco la historia de Abraham. Y conozco la historia de Isaac. Decía Yitro. Entonces decía, este sí es un Dios poderoso. Ese es un Dios real. Y la pregunta es, ¿a qué Dios le estamos sirviendo nosotros hoy? Porque hay personas que levantan sus propios dioses. El mamón, el Dios de la riqueza, el dinero. Hay gente que le rinde culto a él. Hay muchos dioses en la vida de los seres humanos. Pero si usted se pierde esta enseñanza y su mente vuela ahora a otro lugar de imaginación, no va a poder captar realmente la verdad que está escrita y cómo el eterno Dios, escuchen esto, es a nosotros los que nos importa y nos debe interesar buscar a ese Dios. El eterno Dios no carece de nada. I repeat to you again. Te lo repito otra vez. Él no carece de nada. No tiene deudas. No carece de poder, ni de conocimiento, ni de inteligencia. Es el eterno. Es el que conoce el presente, el pasado, el final, tu futuro, todo. Pero muchas personas hoy entran a los canales de televisión. Libra, cáncer. ¿Cuál es el otro signo? No me acuerdo. Pero bueno, algunos otros signos. Viene para ti un gran tiempo. ¿Qué tiempo viene? Un tiempo. Muchos besos. Y la gente dice, wow, ¿qué te dijo fulano? No, me dijo que algo viene algo bueno. ¿Y a ti qué te dijo? No, a mí también viene algo bueno. Así que todo el mundo estamos en la expectativa de que viene algo bueno. No, Señor. El único que te puede dar una decisión de tu vida proféticamente es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que si Él te dice que viene algo para ti, usted espérelo porque lo recibirá. ¿Alguien podrá entender esto? ¿Alguien podrá entender eso? ¿Por qué le doy esta explicación? Porque en la palabra de hoy, en el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 1, comienza el eterno Dios, hablando en el libro de Levíticos, que es el tercer libro de toda la Biblia, el tercer libro de la Torá,
el tercer libro de las Sagradas Escrituras, comienza hablando o continúa hablando de más preceptos, más leyes que Dios quiere dar a entender. En esta parashá encontramos una de las grandes festividades llamada Yom Kippur. El nombre hebreo Yom Kippur quiere decir el día del perdón o el día de la expiación. El gran día donde el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, debería entrar al lugar santísimo. Moisés podía entrar al lugar santísimo cuantas veces él quisiera. Pero el sumo sacerdote nada más podía entrar una vez. Después que muere Moisés, todos los sumos sacerdotes podían entrar una sola vez al lugar santísimo. Esa vez entraba al lugar santísimo a hacer la expiación por el pecado de todo el pueblo. Se traían 2 carneros, uno a la izquierda y uno a la derecha del sumo sacerdote. Uno era presentado para Hashem y otro para Azazel. Este último era sacrificado y tirado por un barranco, un precipicio, contra las rocas. Por eso Azazel quiere decir roca dura. De hecho, viene del nombre de 2 ángeles caídos que fueron, según el libro de Génesis, los que provocaron. ¿Recuerdan los ángeles que llegaron y empezaron a tener relaciones con las hijas de los hombres? Uno de ellos, estos 2 nombres juntos, conforman el nombre de Azaziel, que eran el nombre de 2 ángeles caídos, que se les prohibió y ellos quisieron entrar en la tierra y ellos comienzan a tener relaciones con las mujeres y de ahí que también pues continúa todo esto. Pero bueno, uno era presentado ante de Hashem y los 2 eran idénticos. Y uno era presentado completamente por la expiación de toda una nación, de todo un pueblo. ¿Usted puede entender aquí por qué Dios escribe las cosas? Ok, le voy a explicar más porque hay personas que no le encuentran raciocinio a lo que Dios está haciendo, pero que lo necesitan. Déjeme decirle algo para aclararle más y llevarlo un tiempo. Yo quiero darle una información a todas las personas que me escuchan o que en algún momento determinado pudieran ver este video. Satanás está jugando con la mente y en la diversión de todo o prácticamente la mayoría de los seres humanos en la tierra. ¿Está desesperado prontamente por ir a ver la novela que quiere ir a ver? Good. ¿Está desesperado por ir a ver el próximo juego de fútbol? Good. ¿Está desesperado por ir a ver el American Idol Talent? Good. ¿Está desesperado por ir a ver todos los programas de televisión? Good. Déjenme decirle que si tú o yo no rápidamente venimos a la Biblia, estudiamos la Biblia, y no quiero parecer como alguien radical, como alguien que no quiera que usted la pase bien, como alguien, pero déjenme decirle algo. Nosotros como pastores o como obreros o como siervos o como atalayas que estamos aquí, tenemos que advertir al pueblo del riesgo que usted puede tener en ver y pasar todo este tipo de diversiones, porque déjeme decirle que lejos de ver a las personas acercarse a Dios con el fuego, se van alejando. Y cada Shabbat es un reto para nosotros, en la mejor manera de decir. De hecho, hablando del Shabbat, hay solamente 2 mandamientos que hacen romper el Shabbat, o que tú puedes quebrantar el Shabbat. Y uno de esos es, si la circuncisión, el Brit Milá, era el 8º día y un niño nació un Shabbat, el próximo Shabbat era el 8º día. No tenía que ser la circuncisión, o sea, la circuncisión va por encima del Shabbat. Otro requisito es que en el Shabbat, si hay una persona que está en peligro de muerte, usted puede quebrantar el Shabbat para salvar a esa persona. ¿Está usted aquí conmigo? ¿Qué fue lo que pasó cuando Yeshua estaba en la sinagoga y algunas personas le dijeron, no, porque tus discípulos, no, porque tú sanas en Shabbat? Tranquilo, esos son tipos de discípulos que existen por ahí, siempre metiéndose en todo lo que no tienen que meterse. Eso existe en todos los lugares, eso existe en las empresas, en las compañías, en los negocios, en los ministerios, en todos los lugares. ¿Han visto ese tipo de personas? Nunca lo han visto, nunca lo han conocido. Que se meten en todo por meterse, porque no tienen otra cosa que hacer. Esa gente existe, no se va a pensar que no. Pero sí tenemos bien claro como pueblo judío o como pueblo de Israel, ¿qué el Eterno quiere? El Eterno quiere la vida por encima de cualquier cosa. Eso no quiere decir que usted va a quebrantar el Shabbat. Simplemente, emergencias es lo único que puede hacer que usted pueda quebrantar el Shabbat.
¿Y el Eterno para qué creó el Shabbat? Para que el hombre descansara. Pero no para que el hombre descansara en el sofá de la casa, sino para que se acercara a Él. Llevamos 6 días hablando con todo el mundo. Si tenemos empresa, hablando con los jefes, con la gente de la oficina, con los trabajadores. Pero hoy Dios quiere que hablemos con Él. Y todavía queremos seguir hablando con la gente de que hablamos con ellos todos los días. En el día del Shabbat es bueno para cerrar un poco los celulares, apagar la televisión y dedicarse a Dios. Ya que el próximo día o después que caiga el Shabbat en la noche, todo el mundo prende los televisores, prende los equipos electrónicos y otra vez volvemos al mismo formato. ¿Alguien podrá entenderme aquí? Damas y caballeros, voy a decirle algo. Quizás para ustedes y para todos los que nos vean. Quiero alertar a todas las naciones y a todas las personas con esto. Y esto es lo que veo. Y Yeshua, el Mesías de Israel, nunca se equivocó. Lo aseguro. Él dijo, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. La maldad no es otra cosa que el hombre promueva el pecado. La maldad es falta de faltarle a las leyes de Dios, faltarle respeto a las leyes de Dios. Hoy podemos ver con nuestros propios ojos bodas de hombres con hombres, mujeres con mujeres, cosas que hemos visto. Hoy ya muchas personas roban y dicen, bueno, eso está bien. Algunos dicen mentiras y dicen, bueno, ya está bien, ya acostumbramos a la conciencia que acepte lo que estamos haciendo. Hacemos cosas que a Dios no le agrada y lo aceptamos. Y llega el momento que va matando la conciencia a tal punto que ya la conciencia no te puede decir que está bien o que está mal. Sino ahora tú le hablas a la conciencia qué es lo que tú quieres hacer. ¿Cuántas personas tenían viva la conciencia cuando hacíamos algo, hacíamos enojar a alguien y la conciencia nos decía, está mal lo que hiciste? Y algunas personas decíamos, wow, yo me arrepiento, llamamos a la persona y decíamos, perdóname, te ofendí, sé que te ofendí. Eso era una conciencia activa. Pero hoy en día ya las personas ya ofendemos y nos acostamos a dormir como si nada haya pasado. Esa persona cicatrizó la conciencia, no tiene sensitividad en la conciencia como para disculparse o para entender que hicimos algo malo. El tema importante de la parashá, de esta enseñanza, que está en Levíticos 16, corre Levíticos 17, Levíticos 18. Es que, por ejemplo, en Levíticos 17:11 está escrito, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre está íntimamente mezclada con el alma. Es la sangre. Lo único que tenemos del cuerpo humano que está mezclada al alma de nosotros es la sangre. Por eso cuando desaparece la sangre del cuerpo humano, desaparece la vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, yo quiero que ustedes me presten atención. Cada vez que vengan a una reunión o un Shabbat o escuchen estos tipos de mensajes que yo doy, sus mentes serán retadas. Porque la palabra de Dios nos reta, en el buen sentido, a estudiar más y a buscar la verdad de su palabra. Cuando el Eterno le da al pueblo de Israel este caudal de información, este caudal de revelación, de cómo Él expresa su bendita voluntad en su palabra. Déjeme decirle esto. La razón por la que no participamos más de los servicios al Eterno es porque tenemos todos o la mayoría de todas las personas que hemos nacido fuera de Israel, tenemos una lucha interna. Obviamente los nacidos dentro de Israel también tienen luchas. El Yetzer Hara, que es la inclinación al pecado, la inclinación al mal, está dentro del hombre. Ya saben cómo el gran rabino Shaul Pablo, un rabino, un maestro, ¿ok? No el que aparece en las películas por ahí de Hollywood, que aparece como un gladiador. Ese no es el que estoy hablando yo. Yo estoy hablando de un gran rabino, Shaul.
discípulo de Gamaliel. ¿Usted está aquí conmigo? Él escribe en el libro de los Romanos capítulo 7 cómo hay una ley dentro de nuestros miembros que se revela contra una ley que está en la mente. ¿Usted está aquí conmigo? Ahora, la cultura que hemos nacido está muy arraigada en nuestras entrañas. No nacimos en una casa judía. No vimos a la gente circuncidarse el 8º día. No hemos nacido en una casa donde nuestros padres eran rabinos o maestros de la Torá. No nacimos en casa donde nos enseñaron las modalidades de comer kosher, las comidas de las leyes dietéticas, qué comer y qué no comer, cómo conducirnos como un buen israelita, un judío en esta vida. La mayoría no fuimos educados en eso. Fuimos educados en otro tipo de cultura y probablemente en una cultura idólatra. Nos enseñaron, o probablemente yo fui víctima de esto, de ofrecerle comida a los ídolos. Cuando el apóstol Pablo sabe que se abstengan de comida a los ídolos, yo sé porque yo sé de dónde yo vengo. Muchos de nosotros fuimos enseñados cómo adorar estatuas. ¿Cómo puede estar la conciencia, la mente de un hombre que adora un pedazo de yeso? Que adora un pedazo de madera o de metal. Hay un buen trabajo que hacer ahí con la persona. Cuando nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros ancestros nos crearon la cultura de poner merengue en un plato arriba del escaparate, un vaso de agua bajo la cama, ir a consultarle al que tira las cartas, ir a ver a estos santos de yeso y de madera que no hablan, ni tienen ojos, no tienen alma, no tienen nada, no tienen vida, y nosotros postrarnos, encenderle una vela. Está hablando de la deficiencia cultural en cuanto a la Biblia que tenemos nosotros. Esto me dice que tengo que deshacerme de esa cultura y empezar a aprender la verdadera cultura, la cultura bíblica, la cultura que recibió Moisés y que enseñó a todo el pueblo de Israel. Amén. No tenemos un padre que nos enseñó el Shabbat. No tenemos un padre que nos enseñó las fiestas. No tenemos alguien que nos enseñó la veracidad de las escrituras. No lo tenemos. Somos parte de esa tradición mal enseñada de lo cual tenemos que deshacernos. Vivimos en una nación que tenemos 1000 canales de televisión. Tenemos juegos de fútbol, juegos de soccer, juegos de estos, juegos de aquellos, juegos de aquí. Y nos entretenemos con una pelota. Eso me dice la deficiencia mental que tengo. Porque es imposible que un hombre reciba $120 millones tratando de dar una patada a una pelota. ¿Alguien podrá entenderme? ¿Alguien podrá entenderme? Si usted está en el monte Sinaí, recibiendo la revelación de Dios, y usted pudiera mirar por un cuadrito después de estar metido con Dios, después de ver ángeles, después de ver lo que es la vida, la necesidad del ser humano, de sanidad, liberación, y a usted le ponen por un cuadrito, millones de personas viendo a una persona cayéndole atrás un balón, o otro lanzando una pelota en el básquetbol. Usted dice, ¿qué sentido tiene esto? Si no, el único sentido de tratar de llamar la atención a millones de seres humanos, desconectarlos del propósito de Dios y conectarlos con eso. ¿Quién le paga los 120 millones a esos jugadores? Usted mismo. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien conmigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Wow. Y la pelota se fue de home run. Bueno, se fue de home run. ¿Y qué pasó? Se fue de home run. Una pelota se fue por el lado de la tapia de allá. Home run. 60,000 personas aplaudiendo. Escuche, una pelota que se fue del lado de la tapia del lado allá. Yo aplaudiría y me pararía a ver a un paralítico, Dios sanándolo y corriendo. Aleluya. Eso tiene sentido de la vida. Aleluya. O una persona con cáncer que le quedan 50 días y el poder de Dios lo sane. Eso tiene sentido, aplaudir la presencia de Dios. Yo correría cuando viera eso. Entonces, it made me sense cuando yo veo una persona que está atada por los demonios y que llega a alguien, ora y es libre y queda desatada esa persona y puede ver la presencia de Dios. Eso vale la pena.
eso vale, eso tiene mérito, eso tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que una persona estaba condenada y ahora es libre. Si podemos hacer eso, tiene más sentido que 22 personas dentro de un terreno cayéndole a patada a un balón hecho por el hombre de la esquina. Una pelota de golf, un palo y pegarle una pelotita. Si entra en el huequito, 90 millones de dólares. Es decir, el deporte es salud. Yo no estoy en contra del deporte, pero yo digo que hablar de la palabra de Dios para mí tiene más mérito. Y enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te hace libre, te hace culto, te da a knowledge, te da conocimiento, te da revelación. ¿A cuántas personas les gustaría hablar con gente culta? Con gente que sepa darte un consejo. La Biblia dice, y el Mesías recibiría espíritu de poder. Isaías 11:2. De sabiduría, conocimiento, inteligencia, de temor. Estas son las cosas que necesitamos. Hello. ¿Cuándo y en dónde y cómo vamos a invertir tiempo para, a través de la palabra, sanar los seres humanos? La palabra dice que el sumo sacerdote tendría que ser expiación por él y por toda su familia. El sumo sacerdote usaba 4 vestiduras blancas y 4 vestiduras doradas, aparte de sus vestiduras normales. En cada actividad entre el lugar santísimo y el lugar santo debería cambiarse de vestidura. Debería lavarse las manos y debería lavarse los pies en cada momento. En el lugar santo estaba el arca. Y él con la sangre del sacrificio debería entrar al lugar santísimo. Con el dedo más pequeño debería untarlo en sangre y en forma de azote lanzar la sangre hacia el altar, pero que no le diera al altar la sangre 7 veces. En la mano derecha llevaba carbón tomado del altar y en la mano izquierda llevaba el incienso. Era el único que pudiera entrar al lugar santísimo. La única manera de que los pecados fueran perdonados era cuando la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Si la presencia de Dios no estaba en el tabernáculo, no podía haber, entonces perdón, no podía haber liberación. ¿Saben? El cabrito que era ofrecido a Sael y lanzado por el barranco, le ponían una tira roja. Y dicen que cuando lo tiraban de una forma milagrosa se convertía en blanco. El sumo sacerdote tenía que buscar, y esto es lo que makes sense, esto es lo que tiene sentido. Él buscaba la forma de que una nación fuera perdonada por Dios. El sumo sacerdote tenía que prepararse y hacer expiación por él primero y por su familia, confesar sus pecados y luego entonces expiar por toda una nación. Damas y caballeros, la gente me puede estar escuchando, la gente me puede estar viendo y la gente dice, no tiene sentido, pero déjame decirte algo, en el 2015 5.775 y esto es una realidad, nuestros pueblos están pasando por maldiciones, están matando a las personas porque no hemos sabido nosotros entrar en el pacto con el Dios de verdad, actuar en sus leyes para que la maldición sea levantada y entonces finalmente en México, en Cuba, en Centroamérica, Suramérica y todos los países podamos ver el resultado que queremos todos, que es ver la unidad, la bendición, pero si no nosotros nos arraigamos a esas leyes benditas de Dios, vamos a seguir viendo lo que está pasando. ¿Quién puede parar la violencia en nuestros países? No hay ejército que la pueda parar, Dios la puede parar. Dios puede detener la violencia. La palabra de Dios lo dice. Ese era el objetivo del sumo sacerdote, que el parar el pecado. Él sabía que Yom Kippur era el día decisivo para él y para toda la nación de Israel.
Si no hubiera perdón de pecado, esperando la misericordia del Dios Altísimo, un pueblo podía ser aniquilado. El sumo sacerdote tenía que prepararse, tenía que ser todo, tenía que prepararse, vivir en santidad. No podía estar en conexión con el pecado, tenía que lavarse. Hermano, esto se trataba de la vida o la muerte. Cuando tú tienes la responsabilidad de un pueblo tras tus espaldas, como lo tenía el sumo sacerdote, que dependía de ti y de la misericordia de Dios primeramente, de que ese pueblo iba a ser perdonado. Entonces el sumo sacerdote salía victoriosamente del lugar santísimo, atravesaba el lugar santo, atravesaba el patio y luego los atrios y decía: hemos recibido perdón. Y el pueblo entonces se alegraba, el pueblo se gozaba, era removido el pecado, obviamente hasta que viniera el Shiloh, quien era el Mesías. Porque el pecado podía ser removido, pero no quitado del todo hasta que viniera el Hijo de Dios mismo. Yeshua HaMashiach juega un rol muy importante en la Escritura, llamado como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. ¿Cómo eres llamado el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre? Cuando la Escritura nos dice: ¿quién dice los hombres que soy? Y en otra Escritura él dice: porque yo soy el Hijo del Hombre, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y su majestad. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de la humanidad. Está hablando de la gracia. De lo que es el hombre, el linaje del primer hombre, de Adán. Y cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de algo más allá, no de esta creación. Aunque todas las Biblias somos llamados hijos de Dios. Es decir, el pueblo de Israel es llamado el Hijo de Dios. Deuteronomio 14:1, Éxodo 5:22 o 4:22, Éxodo 5:22. Hay muchas partes de la Escritura donde nos llama el Hijo de Dios. En Deuteronomio 32 también. En muchísimas partes de la Escritura, desde Génesis hasta el libro Apocalipsis, nos llama la Escritura muchas veces Hijo de Dios. Porque claro, porque tenemos que una condición humana, pero una condición, tenemos un espíritu. Somos un espíritu. ¿Cuántos estamos aquí? ¿No dice la Escritura que el primer hombre llegó a ser un alma viviente, pero según Adán, ¿qué vino a ser? Un espíritu que vivifica. ¿Estamos aquí? Hay mucho para hablar. Yom Kippur es una fiesta de Yom Kippur, una fiesta de la expiación. Por ejemplo, cuando en Juan 1:29, cuando en el libro del Evangelio de Juan, que es un evangelio distinto a los otros tres evangelios que son sinópticos, eso estamos estudiando en la universidad. ¿Ok? El Evangelio de Juan 1:29 dice: Juan el Bautista, Yohanan ben Zacarías, Yohanan ben Hatevilá. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Digan conmigo, Cordero de Dios. Digan conmigo, Pesaj. Sacrificio. He aquí el Pesaj, el Cordero de Dios. He aquí el sacrificio de Dios. ¿Qué más dice? Que quita el pecado. Eso es Yom Kippur. Que quita, ¿dónde es? ¿En qué festividad era donde se presentaba el sumo sacerdote y Dios quitaba el pecado? En la fiesta de Yom Kippur. En Juan 1:29 nos lleva a Juan el Bautista desde Pesaj, que es la primera festividad bíblica, hasta la número 6. Porque todo está relacionado con un sacrificio y con un perdón. La fiesta número 7 es una celebración de que Dios presentó un sacrificio, quitó los pecados y entramos en una celebración de alabanza llamada Yom Sukkot, la fiesta de los tabernáculos.
Por eso no se extiende desde Juan 1:29, no se extiende hasta Sukkot, porque Sukkot no es una fiesta de liberación de expiación de pecados, no una fiesta de liberación de pecados, de expiación, sino que una celebración de gozo. Y eso entrará todos. Entraremos en el lugar, en el reino celestial. Ahora, en Mateo 25, Yeshua dice una parábola que cuando venga el Hijo del Hombre en su reino, dice que pondrá los corderos a sus discípulos, los pondrá a la mano derecha, pero los cabritos los pondrá a la mano izquierda. Eso quiere decir que está hablando de un juicio por un lado, porque en este caso, cuando los dos cabritos se le presentaban al Eterno, uno era para Hashem, pero el otro era uno para juicio o para expiación. Es decir, iba a condenación, era lanzado por un precipicio. Entonces dicen los cabritos, los de la mano izquierda, esos van al fuego. Mas ustedes, los que me esperaron en mí, ustedes recibirán el reino. Vengan benditos de mi Padre, reciban el reino. Entonces, desde Pesach hasta Yom Kippur, ya sabemos que las primeras 4 festividades han sido marcadas en el Yeshua, en la venida de Yeshua, el Mesías, el Ben Yosef, el Yeshua, el Mesías. Es decir, tenemos que entrar en el conocimiento, para los cristianos que nos están viendo por primera vez, tenemos que entrar en el conocimiento de que no estamos conectados con el Vaticano, con Roma, sino tienes que conectarte con Jerusalén, con la cultura de Jerusalén, para tú poder entender realmente lo que estamos hablando. ¿Ok? Porque siempre nos dijeron el Papa y el Vaticano, el Papa y el Vaticano. El Papa y el Vaticano y la Iglesia, Iglesia, Papa y Vaticano. Iglesia, nacida en el 321 después de Cristo, con su sede en el Vaticano, Italia. Cosa que no aparece como la capital del Mesías, el Vaticano en Roma, sino es Jerusalén en Israel. Aleluya. Jeje. Jeje. ¿Usted está aquí escuchándome? ¿Cuánto conocemos al rey David? ¿Cuántos sabemos que el rey David es un personaje más que histórico? Un personaje que nosotros nos hemos encariñado todo con ese gran rey, con el cantor y salmista David, que llena muchas páginas de la Biblia. Y ese gran cantor siempre habló de Jerusalén. Nunca lo vi hablando del Vaticano y de Roma. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces ahora mismo hay un colapso en la mente de muchas personas cuando me escuchan hablar. Porque obviamente traemos una cultura errónea en la mente. ¿Verdad? Iglesia, iglesia, iglesia. Hermanos, cuando el Eterno le da en el monte Sinaí, escuchen esto, el monte Sinaí, con camino a la tierra prometida, en el Har Sinaí, en la península del Sinaí, tierra de nadie, no le pertenecía a los egipcios, no le pertenecía a nadie, era tierra de nadie, no tenía dueño. Ahí Dios entrega la Torá. Ahí no existía Roma, ni los palestinos, nadie de esa gente existían ahí. ¿Usted está aquí conmigo? No existía. Dios no está hablando, Dios ama a todos los seres humanos, pero Dios no está hablando con los palestinos, no está hablando con una iglesia, no existía. ¿Dónde Dios está hablando? En el monte Sinaí. Y le digo, ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán el especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Éxodo 19. No podemos cambiar entonces los textos. Esto está interesantísimo. Éxodo 16:10. Perdón, Levítico 16:10. Vamos a ver el punto otra vez que se originó. Y ya voy terminando ya. ¿Son qué? ¿Las 6:10?
Miren, por eso muchos hermanos nuestros, mucha gente andan así por el mundo. ¿Sí, mira? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es? ¿Y dónde está? ¿Y cómo era? ¿Y cómo yo no lo sabía? ¿Verdad? Ay, yo no sabía eso. Ay, yo. Hay gente que anda así, despistados porque queremos. Si yo hubiera sabido esto antes, ¿cómo yo no lo había sabido? Pero me mintieron. ¿Pero cómo es esto así? ¿De verdad? ¿Pero verdad que sí? Hay gente que de todo tipo que anda con todo tipo de preguntas y no entienden. Por ejemplo, usted se sube a un avión y usted tiene en mente que hay 2 pilotos en la cabina. ¿Cierto o falso? Si el avión tiene más de 400 pasajeros, hay 3 pilotos. O más de 300 pasajeros. ¿Cierto? Lo que usted no sabía, ni yo, es que a los 1000 pies de altura, el avión sube a 33.000 pies de altura, ¿verdad? A los 1000 pies de altura, los 3 pilotos le ponen el automático al avión, se ponen una toalla en los ojos, recuestan el asiento y se ponen a dormir. Y usted se creyó que los pilotos andan así adelante en la cabina así. Y vienen aire, y vienen tormenta. Atención, el piloto número 2, viene una tormenta, tírate para abajo, tírate para arriba, vamos a hacer derecha. ¿Usted cree que los pilotos están todos fajados adentro? Ellos van durmiendo. El avión va así, y cogiendo aire y ellos van así durmiendo. Y usted dice, allá adentro van los pilotos, allá adentro. Esos pilotos van ahí fajados con el aire. Yo tranquilo, ahí adentro hay 3 profesionales. Yo tengo un amigo mío que lo montaron en una cabina viajando desde Miami hasta Charlotte. Y le dieron la oportunidad por tantas veces que ha volado y por el profesionalismo que tiene, le permitieron, hablaron, sentarse en la cabina. Y lo primero que él vio a las 1000 pies, cuando sube el avión, que lo ponen automático, y dijeron, bueno, vamos a tener una dormita. Y dijeron, ¿cómo? Y él se quedó así, ay, pero ¿cómo están durmiendo los pilotos? No decía así, pero miraba los pilotos y decían, ¿pero qué está pasando aquí? Y aterriza el avión. Cuando faltan 1000 pies para aterrizar, quitan el automático y aterrizan el avión. Y usted le dice al piloto, muchas gracias por habernos traído con bien. Gracias. Si vienes viajando de Europa 10 horas, gracias. Usted tuvo 10 horas en el timón. Gracias. 12 horas de vuelo. Usted tuvo 12 horas manejando y nosotros durmiendo. No, yo venía durmiendo igual que ustedes. Pero lo que me llama la atención es que los pasajeros, todos vienen ahí, dame un sándwich. Los pilotos durmiendo, un sándwich. Mira que, y si te dicen por casualidad en mitad del avión que los pilotos van durmiendo, ¿qué le pasa a usted? Un ataque de pánico. ¡Ay! ¿Cómo que el avión se va a caer? No se va a caer, lo está manejando la tecnología. De hecho, dicen que la tecnología es más eficiente que el mismo hombre. Permite que las leyes de Dios te manejen a ti. Y no las trate de manejar tú a ellas. Hay menos error cuando el piloto automático está prendido que cuando el humano está ahí trabajando. Hay muchos errores cuando hemos querido dominar las leyes de Dios. Cuando hemos querido quitar las leyes de Dios. Levítico 16:10 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Mientras este cabrito o este macho cabrío era presentado, todo estaba bien. Hasta que cayera entonces el pecado sobre el macho cabrío, venía entonces lo que es, vamos a seguir leyendo el verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del eterno Adonai, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del eterno, esto es en el lugar santísimo, de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio,
al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará que de la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Es decir, primero tenía que llevar la sangre del becerro por él y por su casa y después por la del pueblo. Así purificará el santuario y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh, de Yuhebafé, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Es decir, aquí podemos ver que estos sacrificios nos limpiaban de inmundicia, de pecado. En cambio, los sacrificios de las otras naciones, a otros dioses, no los limpiaba, no le quitaba el pecado. Al contrario, se empeoraban. Lo que Dios estaba buscando aquí era una relación. Por eso dice el verso 10 que esta expiación será como una reconciliación. Este macho cabrío traería la reconciliación del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. Por lo tanto, Yeshua se presenta en el huerto de Getsemaní. En el momento que él va al madero, al árbol donde él muere, ejecutado allí en la estaca, está llevando sobre sí mismo el pecado de todo el pueblo, de toda la nación de Israel. Amén. En aquel entonces, cada 100 hombres, 10 eran judíos nada más. 90 eran de otras naciones. ¿Usted está aquí conmigo? Solamente en Israel, en el tiempo de la ejecución del Mashiach, vivía el 10% de los judíos. Recuerden que cuando los judíos se fueron llevados en el cautiverio, la mayoría de las tribus nunca regresaron. Entonces la gente dice, los judíos mataron a Mashiach. Ni tan siquiera ellos estaban ahí. Solamente 10 hombres cada 100 eran judíos. Aleluya. Aleluya. Y lo tremendo de esto es que las personas que seguían al Mashiach eran gente que lo seguían por fe, porque 1 de cada 10 sabía al menos escribir su nombre. Es decir, no sabían escribir y leer. Se creía que una persona que sabía escribir su nombre era una persona letrada. Y los escritos que hoy tú y yo tenemos, ellos no lo tenían. En las sinagogas tenían algunos escritos de los profetas y de los rollos de la Torá, pero no tenían la bendición que tú y yo hoy tenemos y que desperdician tantas personas. Tantas personas son sus propios dioses. Cuando no participamos de los servicios a Dios, creemos que somos nosotros mismos dioses. No necesitamos de Dios, se dice muchos. Al menos con su forma o sus gestos. Una de las cosas más importantes que podemos ver en la Biblia es el servicio a Dios. Ninguna persona que se quede en su casa, en el sofá viendo las telenovelas, las películas, y deja el Shabbat de venir a adorar y de venir a servirle a Hashem, puede ser un servidor del Eterno. Dios nos dio la oportunidad de poderle servirles. Es un privilegio que tenemos de poder servirle a Él. Pero mucha gente la desperdicia. En tanto, espiritualmente ya no pueden ver. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que el pastor está hablando hoy. Pero eso es lo que necesitamos nosotros entender. Que Dios nos llamó para servirle. Dios nos llamó con propósito.
y era de llevar nosotros esa bendición a los demás pueblos. Dios nos llamó para que lleváramos la revelación del conocimiento de su gloria a otras naciones. Por eso David dijo, dame un corazón íntegro, renueva un espíritu en mí, devuélveme el gozo de tu salvación, un espíritu noble me sustente. Dice, entonces iré a donde están los transgresores y le hablaré de ti para que se conviertan. David no pedía un espíritu renovado, un corazón para ver novelas, o para ver fútbol, o para sentarse en la casa a hacer cualquier cosa, o un espíritu íntegro, un corazón íntegro para trabajar en la construcción y pintar. David pedía un corazón íntegro, un espíritu renovado en él, un espíritu noble para ir a hablarle a las almas que no entendían de Dios. Y ese concepto y ese principio lo hemos perdido hoy. Damas y caballeros, cuidado con el materialismo. El hombre más rico sobre la tierra dijo, y de paso no es el hombre más rico del mundo, porque hay muchas personas ricas en el mundo, pero a lo mejor no tienen conocimiento. Pero el hombre que tenía más sabiduría sobre la tierra, así dice la Biblia, y que heredó oro y plata, y era el más rico de la vida. Usted sabe de quién estoy hablando, del rey Salomón. Dijo, el todo el hombre es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un hombre que pasó por todo, pasó por la sabiduría absoluta, pasó por la riqueza mayor que había, pasó por la brujería, por la idolatría, por mujeres, de todo, me imagino cuanto quiso, o por lo menos bastante cosas tuvo. Rey, palacio, ropa, dinero. Tuvo mujeres, no es que lo estoy yo diciendo la chonjará, sino la Biblia lo dice. Carruajes, ejércitos, un padre, un rey, de un linaje de reyes. Él dijo, yo les digo a ustedes que el todo es, teman a Dios y guarden sus mandamientos. Como diciendo Salomón, yo que he tenido de todo y que conozco todo, hagan esto. Y después dijo, de tener tanta riqueza, de Dios mío, dame solamente lo que necesito. No me des mucho, ni tampoco me des poco. Dame simplemente lo que necesite. Y eso el hispano de hoy tiene que entenderlo. Dios necesita prosperarte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tú vivas bien. Pero no pongas nunca el materialismo primeramente ante que Dios. No ponga la prosperidad ante que Dios, sino primeramente buscad su reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si tú crees que tú mismo no viniste, chaval, hoy a congregarte porque tú crees que tú mismo te puedes solucionar los problemas, tú eres tu propio Dios. Pero si tú crees que Dios, Elohim, es tu Dios, entonces tú dejarás de ser cualquier cosa que será prioridad para ti. Y tú dirás, lo pongo a un lado, mi Dios sigue siendo Elohim, Yahweh Sebaot. Yo iré a servir hoy y Él hará mañana por mí. Amén. Él pondrá todo en orden cuando yo busque su reino y busque su justicia. Aleluya. Déjele de creerle al enemigo que le habla en la mente a la gente que haga esto, haga aquello. La primera voz que te habla a tu mente es Dios, la segunda es Satán. Busca siempre la voz de Dios, escucha la voz de Dios y guíate por ella. Aleluya. No vayas al chaval hoy, vamos a ver fútbol, telenovela, restaurante, sofá, aquí va. No, yo soy mi propio Dios, no me falta nada. No, seamos humildes. Hoy es el Shabbat, hoy es el día designado por Dios. Hoy me voy a congregar, hoy voy a buscar su rostro, hoy voy a adorarle. Mañana domingo entonces ya será secundario. Primero está Él. Y cuando yo lo busco a Él como primero, yo sé que tengo asegurado la próxima semana. Aleluya. Y que todo lo que vendrá Él lo pondrá en orden por cuanto busqué su rostro primero. Por cuanto me humillé y lo puse a Él primero en mi corazón. Él entonces suplirá las peticiones que hay en el corazón de los justos. Aleluya. Por eso Él escribió la senda del justo como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. ¿Alguien podrá entender este mensaje? ¿Alguien podrá que Dios buscó la reconciliación a través de su santo Hijo amado? No para que andemos perdidos en el mundo, no para que estemos buscando todas las cosas del mundo primero, sino buscándolo a Él. Warning, be careful,
Warning. Cuidado. Atención. Despierte. No se deje llevar por la corriente del mundo. Usted puede participar. Usted puede ir a un hotel. Usted puede ir a ver un encuentro deportivo. Pero que nunca me quite a mí estas cosas de lo que Dios tiene para mí y de quién Él es en mi vida. Porque Dios mismo desea que tú disfrutes. Pero hay gente que si tú le dices que se puede tomar una copa de vino, se toma la botella o 2 cajas. Y hay personas que si tú le dices que tú puedes disfrutar un día o puedes hacer algo, se cogen el año completo. ¿Me explico lo que quiero decirle? ¿Cuánto hemos entendido? Que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. Bueno, en esta primera parte podemos entender entonces de los sacrificios que tiene como prioridad reconciliación. Y el sacrificio remueve el pecado para que el hombre se acerque a Dios. Escuchen, para que el hombre se acerque a Dios, porque vivir sin Dios es agonizante. Por eso cuando el sumo sacerdote salía y decía, han perdonado nuestros pecados, el pueblo tenía entonces gozo, alegría, había música, había alabanza, había danza, el pueblo tocaba el arpa, la octava, todos los instrumentos y empezaban a alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la celebración? No es que ganó el Real Madrid, o no que ganó el boxeador aquel, o no que lo ganó los Panteras, o no que... No, ¿cuál es la celebración? Han perdonado mis pecados. Han perdonado mis pecados. Puedo seguir adelante. Entonces soy vencedor ahora. Porque Dios a través de su misericordia me ha perdonado. Aleluya. ¿Cuántos pueden entender eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias cada uno al eterno Dios Todopoderoso. Grande es su nombre. Vamos a darle gracias al Padre Todopoderoso. Aleluya. Por esta palabra. Va a ser la hermana Carmen quien nos va a dirigir en esta oración y además nos despide también a la vez. Bendito sea Adonai. Amén. En una oración. Padre Santo, bendito, alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, Señor Dios de amor y misericordia, Padre. Gracias damos por este día, por este hermoso Shabbat, por cada persona que estuvo aquí presente, por la palabra que tú has hablado a través de tu siervo. Permite que se grabe en nuestros corazones y que podamos ponerlo por obra, Padre, que es lo más importante, Padre, para poder ser ejemplo a otros, Padre. Perdónanos y ayúdanos a estar a tiempo en tu casa, Padre. Que no perdamos nada, Señor, de lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Alúmbranos, Señor, guíanos, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a cada persona que va a dar su ofrenda, su diezmo, Padre. Que el que no tiene trabajo, tú le suples, Padre. Que el que está pasando por alguna situación difícil, que él pueda poner su fe en ti, Padre Santo. Ayúdanos, danos esa fe, nunca faltante fe en ti, Padre Santo, porque solo tú eres la fuente Amén. de la vida eterna. Bendice a tus siervos y dale más, Señor. Derrama de tu unción sobre su familia y sobre cada uno de nosotros. Que tu presencia nos lleve, Señor, en cada día, cada momento, al salir de este lugar, Padre. Ayúdanos por piedad de tu nombre, Señor. Te lo pedimos. Te damos gracias y a ti sea toda gloria y alabanza en el poderoso nombre de Yeshua Mashiach, que está sentado a tu diestra, por cuyos méritos nos hemos acercado a ti. Amén y amén. Amén, gracias, Padre. Vamos.